Muy bien, vamos a dedicarnos en esta cuarta disertación a abordar todos los detalles referidos al entrenamiento de la situación uno versus uno. Consideramos que es muy importante tomar en detalle el entrenamiento del uno versus uno porque esta situación es la base de la resolución de muchas de las situaciones más complejas del juego. El jugador que tiene suficientes recursos para resolver la situación de uno versus uno. Y no hablo solamente de las situaciones en las que, eh, digamos que el duelo está, el uno versus uno está dado como para que el jugador lo resuelva gambeteando, sino de muchas situaciones más, de muchos recursos más. Eh, el inicio de la situación, la finalización de la jugada, de qué manera el jugador la puede resolver, si es con un apoyo, si es con un desmarque, no solamente en un aspecto defensivo, sino que también en uno defensivo, etcétera, etcétera. Es tan amplia la esencia del uno versus uno que consideramos que merece un párrafo aparte y que merece ser entrenado y tomado con más seriedad. Aprovechamos nuevamente los envíos de material de nuestro amigo Ron Towner en Inglaterra y bueno, utilizamos estas traducciones para poder hacerles llegar a ustedes conceptos que nos resultan mucho más que interesantes. Entonces, bueno, vamos a pasar a la primera diapositiva y vamos a tratar de desglosar un poco estas situaciones de uno versus uno que estamos hablando. Muchas veces la situación de uno versus uno es simplemente física, donde puede expresarse en sprints, en piques, en velocidad, en saltos. Eh, Cuando saca un arquero, hay una situación de uno versus uno en la recepción de ese balón. Cuando saca de aire con el pie, hay dos jugadores que van a enfrentarse en la disputa de esa pelota mediante un salto. Muchas veces cuando se da un pase en profundidad, hay dos jugadores que van a disputarse ese balón a través de un sprint. Pero el balón todavía no llegó, entonces la primera situación que tenemos es física, es posicionamiento, es eh, de velocidad, es de arranque, etcétera. También la situación se resuelve mediante técnica, ¿sí? Con regates, con pases, que es lo más común dentro de lo que vemos siempre en el uno versus uno. Y también muchas veces la situación está resuelta por una cuestión táctica, un amague, un anticipo, un desmarque, ¿sí? Entender entonces que en el uno versus uno es muy importante desglosarla y deconstruir la situación para poder brindar al jugador diferentes recursos de resolución de esa jugada, ¿sí? No solamente el uno versus uno es eh, enfrentar dos jugadores con un balón a la buena de Dios, como quien dice, sin tener precomprendido, ¿sí? Muchos conceptos que son inherentes a esa situación, ya sea con balón, sin balón y también interpretada mediante los puestos. Situaciones de uno versus uno no van a ser las mismas para un marcador de punta externo que para un mediocampista o para un delantero. En posicionamiento, en situación de frente al arco, en la cantidad de jugadores que tiene alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. En capacidades de recursos, en cómo se va a resolver, ¿sí? Entonces, para comprender la complejidad de esta situación uno versus uno, que muchas veces está como menospreciada y entrenada de manera singular, ¿sí? Es importante entender todas estas partes. Resolver las situaciones de uno versus uno es resolver la base del juego, es resolver el juego desde su inicio, es resolver el juego en lo más, en la expresión más simple del juego, en la expresión más reducida del juego. Y eso lo vuelve complejo porque hay tantas variantes y tantos recursos que le podemos dar a nuestros jugadores para resolver una situación de uno versus uno, que es donde está la esencia del deporte, la esencia de ese juego. De qué manera el jugador se va a desmarcar, cómo va a resolver, cómo lo van a ir a marcar, cómo voy a evitar que un delantero me pase, ¿sí?
La situación de uno versus uno la tenemos que ver no solamente en ofensiva, sino que también en defensiva. Entonces, resolver esta situación es sumamente importante. Y la base de los recursos, porque muchas veces pensamos que la situación de uno versus uno es resolver solamente la parte del talento, la parte de la gambeta, la parte de la finta, la parte de eludir al jugador. Pero esa es una vista de la situación de uno versus uno. Muchas veces esa situación de uno versus uno es simplemente recepcionar, evitar que me anticipen, descargar y ir a buscar una devolución. Ustedes me van a decir, bueno, pero ahí hay participación de otros jugadores. Sí, sí, por supuesto. Pero desglosando el juego, el otro jugador no participaba si esa situación de uno versus uno, que es la recepción, evitar que me quiten el balón, posicionarme para dar el pase, ir a buscarla, ese otro jugador no participa. Si no resuelvo lo primero, que es ese uno versus uno, que es la base y la parte más importante. Y por otro lado, el defensor evita toda una situación anticipando, evitando el pase, poniendo al jugador en una situación incómoda, etc. ¿Sí? Entonces, esta situación de uno versus uno es la clave. Nosotros entendemos que para entrenar el uno versus uno hay que tener tres puntos muy importantes en cuenta. El primero es deconstruir la situación por opuestos. Esto quiere decir que, como dijimos antes, y todo el mundo entiende, el uno versus uno no es el mismo en diferentes sectores del campo y no es la misma responsabilidad ni son las mismas acciones en función de los puestos. Entonces, si queremos entrenar verdaderamente el uno versus uno, involucremos a los jugadores dentro de una situación que sea acorde a su puesto, ¿sí? Que esté directamente relacionada con las acciones y las funciones que tiene ese jugador dentro de nuestro modelo de juego, dentro de nuestra identidad, dentro de nuestra idea. De construir la situación propuesta es clave para iniciar el entrenamiento correcto. Recrear el momento del juego es otro aspecto muy importante. ¿A qué nos referimos con recrear el momento del juego en el entrenamiento del uno versus uno? La situación inicia y finaliza de una manera. Ese inicio, inicio del uno versus uno debe estar dado por un momento en el que el jugador se sienta que es real. Vamos a un hecho concreto y lo vamos a ver más adelante, pero si yo simplemente voy a enfrentar dos jugadores y a uno le voy a dar el balón y lo voy a hacer que enfrente al otro conduciendo el balón con 20 o 15 metros de distancia, el momento del juego en el que lo pongo es un momento irreal, es un momento que no existe. El jugador no conduce al trote 15 a 20 metros y se enfrenta con otro en un espacio. No sucede de esa forma. El momento eh, viene de un pase, viene de un cambio de frente, viene de un juego aéreo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que recrear ese momento de juego para que el jugador tenga una vivencia respecto de la situación. Y después hay que brindar opciones de resolución. Como entrenadores nos vemos en la obligación de brindar recursos a nuestros jugadores. Entonces, nuevamente en uno versus uno, no podemos poner dos jugadores enfrentados y que se resuelva en función del talento que tiene uno, la velocidad que tiene el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, brindar opciones de resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entrenemos el uno versus uno, le demos a nuestros jugadores diferentes recursos para que resuelvan la situación. Si es defensor, por ejemplo, va a tener dos opciones primarias. Una opción primaria que sería el anticipo, ¿sí? Una opción primaria que puede ser simplemente presionar al jugador sin buscar el balón y posicionándolo hacia un lugar del campo de juego donde se siente incómodo, evitando que el jugador se dé vuelta y lo enfrente. Ahora, no logré anticipar, mi defensor no logró anticipar el uno versus uno, no logró evitar que el jugador se dé vuelta, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, el entrenador tiene que volver a darle recursos y opciones de resolución. Evita que te pase, evita que se vaya hacia el centro del campo,
evita que pueda lanzar un centro. No necesariamente tenemos que ir a que vaya a buscar el balón. Busca el balón en el momento que corresponde, en el momento que está más alejado, en el momento que te sientas más firme para ir a buscar el balón, en el momento que veas que se desequilibra el delantero, que busca hacer una gambeta de más o que busca un giro de más. Busca el balón en una zona donde si perdés ya sabés que tenés un compañero atrás. Entonces, brindar opciones de resolución, de construir la situación propuesta, recrear el momento correcto y brindarle las opciones de resolución a todos nuestros jugadores, ya sean defensores o delanteros, sean los que tienen el balón como los que no tienen el balón. Entonces, teniendo en cuenta estos tres puntos, tenemos ya el conjunto de recursos necesarios para poder hacer el entrenamiento de 1 versus 1. Porque si no vamos a caer en una parte de ineficiencia. Si no, nos vamos a poner a entrenar una situación de 1 versus 1 enfrentando simplemente dos jugadores y ese entrenamiento va a ser ineficiente. Quizás sirva para un aspecto físico, si buscamos eh, mejorar la resistencia de los jugadores, entonces hacemos un juego de 1 versus 1 con apoyos móviles o dinámicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a ser ineficiente desde la parte técnica y táctica si simplemente no reconstruimos absolutamente la realidad del juego. Entonces, y después sucede que esta frase que es mundialmente conocida, que es el juego que se ve en la competencia, es el reflejo de los entrenamientos, se da. Entonces, evitar el uso de situaciones que no pertenecen al juego. ¿Qué quiero decir con evitar el uso de situaciones que no pertenecen al juego? ¿A dónde vamos con esto? Voy a mostrarles concretamente en el software y de paso aprovechamos para ir mostrándoles la nueva herramienta. Muy bien, esta es la pantalla del nuevo software RX Football 3D, que es la nueva herramienta que vamos a lanzar a partir de diciembre, ya con la suscripción para el año 2012. Y entre varias novedades, esta es una de las más importantes porque es el software que bueno, la mayoría de los suscriptos ha pedido, el software preparado para realizar las animaciones de entrenamiento con terrenos de juego, con nuevos campos, con nuevas vistas cercanas y lejanas, más de 30 escenarios nuevos, etc. Pero bueno, vamos a continuar con la parte de la disertación. La idea era mostrarles un ejercicio, o sea, dibujar un ejercicio que es ineficiente para el entrenamiento del 1 versus 1 porque es una situación que no se da. Y por ejemplo, se me ocurre directamente, vamos a cargar algunos jugadores. Muchas veces hacemos un ejercicio donde se ponen dos jugadores, dos hileras de jugadores, el entrenador en el medio y un balón. Vamos a cargar desde la animación. Y un balón. El entrenador patea este balón hacia adelante y los dos jugadores salen a la disputa. Corren hasta el balón y el que llega primero defiende y el que llega segundo ataca. O sea, el que llega primero al balón, el que tiene la posesión del balón es el que ataca y el que no la tiene es el que tiene que defender. Esta situación de 1 versus 1, donde un jugador solamente es defensor si no llega al balón y solamente es atacante si llega al balón, puede tener un condimento físico que nos interese, o nos puede servir para la definición, o nos puede servir para otra cosa. Pero como situación 1 versus 1 es una situación que nos sirve. Primero porque no es real, porque ningún jugador en el fútbol es defensor o delantero en función de si llega antes o no la pelota. Y esto parece decir, bueno, pero estamos entrenando. No, justamente, es el momento en el que yo tengo que darle recursos a mis jugadores en el entrenamiento, entonces tengo que en el entrenamiento ser lo más real posible. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer una situación de 1 versus 1 donde vamos a enfrentar dos jugadores para disputar un balón en profundidad y uno tiene que definir y otro tiene que defender, ubiquemos un defensor, ubiquemos un delantero
y hagámoslo en un sector del campo donde corresponde, con un pase, o sea, con un momento del juego correcto, y démosle a los jugadores variantes de resolución. ¿Sí? No tiremos la pelota hacia adelante y si llega primero ataca y si llega segundo define. Porque el entrenamiento se vuelve ineficiente y eso es lo que veníamos charlando antes. Porque la situación después no se va a reproducir y porque ese ejercicio es un ejercicio que no nos está sirviendo. ¿Sí? Lo mismo nos puede ocurrir con otro tipo de ejercicio en el que se reproduce un momento del juego, una situación del juego que es inexistente, ¿sí? Es totalmente inexistente. Entonces, para entrenar la situación de uno versus uno, necesitamos que la acción sea la correcta. Y es nuestra obligación diseñar ese ejercicio de manera correcta. Entonces, evitemos el uso de situaciones de juegos que no pertenecen al fútbol. ¿Sí? Lo hemos dicho varias veces ya en otras disertaciones, incluso donde hablábamos del pressing y de las transiciones incluso. ¿Sí? Pero esto es clave, sobre todo en el uno versus uno. Insisto mucho en esta parte porque si no después el jugador carece de la vivencia y carece del recurso, ¿sí? Para resolver una situación que es esencial en el deporte. Entonces, ¿cómo hacemos para crear el ejercicio? Habíamos hablado de tres partes muy importantes antes. Ahora vamos a construir un ejercicio de entrenamiento que nos sirva para entrenar una situación de uno versus uno, que después esa situación, el jugador pertenezca a esa situación. ¿Por qué? Porque la vivió antes en el partido, la vive en el entrenamiento con todos los recursos para resolverla y las va a volver a vivir en la competencia. ¿Sí? Entonces, el primer punto importante para la creación del ejercicio del uno versus uno es el sector y las dimensiones del campo tienen que ser real. El sector del campo donde se va a dar la situación del uno versus uno tiene que ser real. Si va a ser, vamos a recrear en nuestra mente la proyección de un marcador de punta, de un defensor externo, la proyección. Vamos a enfrentar en uno versus uno con su marcador, ¿sí? Vamos a recrearlo. Entonces, no lo vamos a hacer por el medio de la cancha, lo tenemos que hacer sobre un costado del campo para que el jugador tenga el final, la línea de lateral y se ubique en el sector que corresponde y con las dimensiones del campo real. El inicio de la acción debe ser real y esto vuelve a lo que hablábamos antes del momento del juego. Iniciamos la acción de una manera real y concreta. ¿Cómo se proyecta nuestro marcador de punta? ¿Cómo queremos que se proyecte? Y bueno, se va a proyectar cuando un volante central tenga el balón y encuentre el espacio, entonces, bueno, el pase para iniciar esa acción va a venir o de un cambio de frente o va a venir de un pase corto al pie para que inicie la jugada o va a venir de un pase en profundidad para que gane la espalda del marcador. ¿Sí? Entonces, iniciemos la acción, iniciemos el uno versus uno de una manera real, no le demos la pelota así porque sí. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando que después en el partido ese jugador va a tener que recibir el balón, va a tener que recepcionarlo y después va a tener que empezar esa situación de uno versus uno propiamente dicha. Pero previo, el inicio de la acción tiene que ser real. El objetivo de ese uno versus uno tiene que ser claro y real. O sea, ¿para qué lo voy a enfrentar al, al marcador de punta con su marcador en una proyección, simulando una proyección, creando un uno versus uno real? ¿Para que tire un centro? ¿Para que descargue hacia adentro? ¿Para que haga una pared y una diagonal? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi idea de juego de esta situación? ¿Qué quiero que mi jugador haga? Darles las variantes de resolución que hablamos antes. No solamente al marcador que se proyecta, al defensor que se proyecta y tiene que finalizar la jugada con el objetivo que le dimos, sino que también al marcador, que puede estar replegándose o que puede estar de frente a la jugada porque ya se replegó, etc. Variantes de resolución. ¿Vas a tirar un centro? Muy bien. Si la idea es que el objetivo es que desborde y tire un centro,
hay que darle la variante y los recursos para que resuelva. ¿Qué sería esto? Si lograste ganar la espalda y ganaste la posición para estar cómodo, tirá un centro alto al punto de penal, preciso, con chanfle, etc. Si estás incómodo y tu defensor te está ganando la posición, busca un centro al primer palo más corto. Si, si te ves que no vas a poder sacar el centro, no hay manera de sacar el centro, busquemos un corner, busquemos un pase hacia atrás, busquemos eh, un, un uno versus uno que te permita enfrentar a tu marcador y ganarle con con una gambeta o lo que sea. Entonces, variantes de resolución. ¿Cómo voy a resolver esa jugada? Y finalizar la acción con el movimiento real. Tira el centro ese jugador, logra tirar el centro ese jugador, no termina el fútbol ahí. Vuelve a la posición en la que yo quiero que vuelva o que se ubique. ¿Sí? Ya sea con un trote, regresando para recuperar, buscando cerrarse por si rebota, si hay una segunda jugada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, acomodar estos 5 puntos de la manera en la que el entrenador quiere que las cosas sucedan, recreando una situación de uno versus uno que sea real, ¿sí? De la manera que a ustedes les resulte. A lo mejor no quiero que mi defensor tire un centro, simplemente quiero que se proyecte y que toque hacia adentro en diagonal para buscar un paso en profundidad en dirección al arco, o quiero que remate, lo que ustedes quieran, es lo de menos. Lo importante son estos 5 puntos que hay que tener en claro para poder hacer el ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo en el software, a ver cómo sería un ejercicio, cómo lo podemos diagramar. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que íbamos a hacer la proyección de un marcador de punta por el sector donde va a ser la proyección y tenemos que hacer el uno versus uno. Entonces, el inicio de la jugada tiene que ser real. Vamos a iniciar la jugada con un pase, con un cambio de frente o con un pase al pie, dependiendo de lo que nosotros como entrenadores queramos recrear. Iniciamos la jugada con un pase al pie y ubicamos el jugador que va a cubrir esta proyección en el inicio de la jugada donde debería estar posicionado según nuestro entendimiento. El balón va hacia el defensor y ahí iniciamos el uno versus uno. ¿Sí? Inicia la recepción, busca eludir y busca tirar el centro. ¿Sí? Puede darse en este sector como puede darse
más adelante, más cerca del área, ¿sí? O puede darse ya en el sector del final del campo de juego para buscar un centro, para buscar un pase hacia atrás. Entonces, básicamente la idea del uno versus uno es recrear esta situación a nivel táctico para que toda la técnica, toda la técnica que se emplee para resolverla, ¿sí?, sea real y suceda en el partido. Porque este marcador nuevamente va a revivir esta jugada de proyección y de uno versus uno 100 veces de diferente forma, pero buscando resolver en función de los objetivos que le estamos dando, con los recursos que les estamos dando, para que después cuando suceda en el partido, este entrenamiento realmente nos sirva. Y ustedes van a decir, bueno, pero el ejercicio es extremadamente simple. Sí, el ejercicio es extremadamente simple, es un uno versus uno, no hay un gran misterio. Acá lo complejo y lo más importante es el concepto que estamos transmitiendo al jugador. Es la idea que le estamos dando a ese jugador. ¿Sí? Entonces, para eso nos tiene que servir interpretar y entender todas estas definiciones y estas ideas, para que el jugador, luego, cuando tenga que realmente resolver con los pies, tenga ya armado un escenario donde entrenó correctamente y donde se le transmitieron los conceptos de manera correcta. Porque esa va a ser la clave. Esa va a ser la clave. Entonces, para la creación del ejercicio, estos 5 puntos que son fundamentales. Y después, obviamente, si en realidad vamos a crear luego otra situación de uno versus uno, donde va a ser un volante central versus otro volante central o versus un delantero, ubicarlo en el sector que corresponde, darle las variantes de resolución que corresponden, que pueden ser descargar hacia afuera, descargar hacia adentro, eludir, lo que nos interese como entrenadores, pero sí volver al realismo de la acción tal cual sucede en el partido. Y no entender que el realismo es simplemente enfrentar a dos jugadores con un objetivo, ¿sí? Entonces, entrenar correctamente la situación de uno versus uno nos permite brindar todos los conceptos a nuestros jugadores y transformarlos en conocimientos. Esos conocimientos y ese entrenamiento es lo que les va a dar las habilidades para que se resuelvan las diferentes situaciones dentro de la competencia. Pero es esencial que nosotros como entrenadores tengamos una batería de recursos y una batería de entrenamientos que se ajusten a la realidad y a la vivencia que el jugador necesita, ¿sí? Entonces tomemos el uno versus uno como una situación clave y esencial para resolver. Una situación que se da constantemente en el juego y quizás es la que más se da. La situación de uno versus uno es la que más se da. Entonces, entrenémosla, démosle la importancia que corresponde y seamos creativos al momento de tener que transmitir los conceptos. ¿Sí? Muchísimas gracias y esperamos los comentarios.